Hola, soy Richard Murphy, y este es el 25º video de la serie sobre la importancia de la transparencia tributaria que estoy presentando y que se realiza de manera conjunta con la Universidad de Sheffield, donde trabajo como profesor de práctica contable, la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal y la Alianza Internacional para el Presupuesto Abierto. En este video, analizamos cómo una autoridad tributaria o un gobierno debe contabilizar los impuestos que recauda cada año. Planificar la recaudación de impuestos y establecer todos los sistemas necesarios para garantizar que esto sea posible es esencial. Como hemos discutido, ser abierto y rendir cuentas en esos procesos es clave para la transparencia tributaria. Sabemos que cuando hay transparencia tributaria, cuando los gobiernos operan de manera transparente y demuestran responsabilidad, las personas están más dispuestas a pagar impuestos, reconociendo los beneficios que sus contribuciones aportan. Al final del día, todo lo que hace una autoridad tributaria se trata de recaudar legítimamente los impuestos que se deben al gobierno al que rinde cuentas. Por lo tanto, es esencial que una autoridad tributaria o el gobierno preparen cuentas que muestren cuánto se ha recaudado. Lo más importante es que esas cuentas deben incluir suficiente información contextual para asegurar que quienes las utilicen puedan entender adecuadamente su significado. Al decir esto, es importante recordar quién necesita esta información. La propia autoridad tributaria requerirá cuentas detalladas que incluyan datos extensivos para apoyar sus operaciones y toma de decisiones. Sin embargo, es importante recordar el compromiso del principio 6 de transparencia tributaria de GIFT con la confidencialidad del contribuyente. El nivel de detalle necesario para los fines internos de la autoridad tributaria podría comprometer inadvertidamente la confidencialidad del contribuyente si se comparte externamente información personal, incluso con políticos electos, incluidos aquellos que sirven en el gobierno. Las cifras que la autoridad tributaria requiere para sus propios fines de gestión interna podrían, en ese caso, no ser adecuadas para su uso por parte del gobierno u otras partes relevantes que necesiten información sobre los impuestos recaudados. Sin embargo, en alineación con los principios de transparencia tributaria y la necesidad de compartir ampliamente la información, este desafío puede ser abordado. Aplicar métodos para anonimizar información sensible antes de su publicación garantiza que se preserve la confidencialidad mientras se cumplen los objetivos de transparencia esenciales para la confianza pública. Entonces, ¿quiénes son esas partes relevantes que necesitan información? Vale la pena recordar que pueden incluir, entre otros, al gobierno, otros legisladores y políticos. Los gobiernos locales y sus legisladores, los contribuyentes y otros residentes de una jurisdicción, la sociedad civil en todas sus formas, incluyendo los medios de comunicación, que pueden desempeñar un papel importante en la rendición de cuentas del gobierno. Organizaciones internacionales. ¿Qué información podrían querer estos grupos? Esto incluirá el presupuesto para el año, que fue un tema que ya discutimos en el video 14. Un análisis completo de los impuestos recaudados en el año, preferiblemente analizado de manera que sea posible una comparación directa tanto con el presupuesto del año como con los datos de años anteriores. Un resumen del gasto gubernamental. De esta manera, se puede evaluar la consecución de las sumas recaudadas en impuestos para la gestión tributaria general de la economía. Notas de apoyo para explicar esta información. En muchos casos, bien podrían ser discusiones narrativas. La nota de apoyo también debe explicar lo siguiente. Tendencias a largo plazo. Resúmenes de periodos de 5, 10 o incluso más años son útiles en este sentido. Variaciones respecto a los presupuestos con referencia a la brecha fiscal y evaluaciones del desbordamiento o la derrama tributaria, si es que se hubiera realizado. Explicamos esto en videos posteriores de esta serie. Las consecuencias sociales de lo que ha sucedido. Esta discusión sería mejor enmarcarla en el contexto de los objetivos especificados en la estrategia tributaria de la jurisdicción. Como se discutió en el video 13 de esta serie, para muchos grupos, esta podría ser la parte más importante del informe. Un informe de auditoría también es esencial, y debe ser realizado por un auditor gubernamental independiente o incluso por una firma de auditores externa que exprese una opinión sobre la fiabilidad de los datos y explicaciones proporcionados en el informe. Es importante que cualquier informe de este tipo cumpla con los estándares mínimos, los cuales deben aplicarse de manera consistente.
Existen varios marcos reconocidos internacionalmente para este propósito, los cuales se discuten en la publicación de Gift Hacer que los impuestos fusionen, de la cual fui coautor. No respaldamos el uso de ningún sistema en particular, pero enfatizamos que el sistema elegido debe adaptarse a las necesidades locales, debe asegurarse de que se satisfagan las necesidades de todos los usuarios, como se mencionó anteriormente. Debe entregar los datos en un formato que el usuario no especialista, que será la mayoría de los usuarios de estos datos, pueda entender. Idealmente, que cumpla con las clasificaciones de datos internacionales, como las promovidas por el FMI, para facilitar la comparación y la interpretación. Creemos que esto es fundamental para la transparencia tributaria. La consistencia en la presentación de datos también es clave por la misma razón. Lo que enfatizamos es que, sea cual sea el sistema de reporte elegido, la comparación entre el periodo actual y los periodos anteriores es importante para que se pueda evaluar el progreso. La comparación con los presupuestos también es importante para que los resultados puedan compararse con las expectativas. Las variaciones, que no son más que la diferencia entre dos números del tipo mencionado, se anotan y se expresan ya sea numéricamente o en términos porcentuales. Los datos proporcionados deben estar en un formato consistente con el presupuesto del periodo y deben proporcionarse con tanto detalle como ese presupuesto, incluyendo datos individualmente identificables para cada impuesto. La discusión sobre las variaciones debe centrarse en ¿qué salió bien? ¿Y qué no salió como se planeó? Esto también es cierto para la discusión sobre los objetivos sociales, económicos y fiscales implícitos en cualquier presupuesto tributario. Hemos destacado la importancia de comprender las desgravaciones y exenciones fiscales cuando se trata de transparencia tributaria. En el video 24 y en el principio 12 de transparencia tributaria de Gift, sugerimos que saber cuántos impuestos no se recauda y por qué es casi tan importante como saber qué impuesto se paga, porque ambos juntos contribuyen a alcanzar los objetivos generales del sistema tributario. Por esta razón, creemos que las cuentas de un sistema tributario deberían incluir el costo total estimado de todas las principales exenciones fiscales en comparación con el presupuesto del año fiscal en curso y del año anterior. Una explicación de las principales variaciones respecto al presupuesto del año en curso y de años anteriores. Una explicación de si se creía que las exenciones, deducciones o alivios lograron sus objetivos en el año. Y si no, ¿qué se va a hacer al respecto? Crear datos es importante, pero comunicarlos es igual de importante. Esto es especialmente cierto para la información contable, de la cual muchas personas tienen bastante miedo, según mi experiencia de más de 40 años. Es importante recordar, al preparar las cuentas para una autoridad tributaria, que la mayoría no tiene formación en contabilidad. Tienen al menos un poco de miedo a todo lo relacionado con números y aritmética. Puede que no entiendan muy bien los porcentajes, o nada en absoluto. Son mucho más competentes leyendo palabras escritas que datos numéricos. Estos factores deben tenerse en cuenta al hacer la contabilidad para impuestos. Esta es una de las razones por las que los métodos de presentación alternativos, incluyendo el uso de gráficos fáciles de leer, pueden ser importantes en tales cuentas. También es importante entender que los usuarios de esta información tendrán diferentes niveles de tolerancia a la complejidad. Mientras que algunos usuarios pueden sentirse algo intimidados por los datos, también habrá expertos que requieran información abierta y sin procesar para realizar análisis personalizados, lo que exige acceso a conjuntos de datos detallados y desagregados. Estos dos extremos de usuarios, así como aquellos que se encuentran en el medio, deben ser atendidos. Por ejemplo, algunos solo querrán información sobre cada impuesto, sin necesidad de un análisis más profundo. Otros buscarán un análisis más detallado. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta, pagado por personas con diferentes niveles de ingresos. O los impuestos corporativos, pagados por empresas en diferentes sectores de la economía en relación con ese impuesto. O el IVA, pagado sobre diferentes tipos de consumo. O los impuestos especiales, pagados según el tipo de producto al que se aplican. Otros requerirán datos abiertos y sin procesar, que les permitan realizar sus propios análisis. En términos generales, si un presupuesto requiere que se consideren estos temas,
entonces los datos contables también deben hacerlo. Pero también se deben poner a disposición los datos resumidos. Hay buenas razones para invertir un esfuerzo considerable en identificar a las audiencias objetivo y comprender sus necesidades de información para que la información publicada sea accesible, relevante y útil. Los formatos de comunicación apropiados deben surgir de esta consideración también. Es probable que incluyan impresos, sitios web y portales, incluyendo datos abiertos en diferentes niveles, como PDFs, gráficos interactivos, conjuntos de datos legibles por máquina y APIs que permitan a los expertos en datos ejecutar consultas y reutilizar datos. Redes sociales, especialmente para datos resumidos. YouTube y otras plataformas similares teniendo en cuenta factores locales. Y en países donde el acceso a Internet es limitado, pueden ser necesarios métodos más tradicionales. El resultado de estos esfuerzos se reflejará en un aumento de la moral tributaria. También enfatizamos la importancia de explicar estos datos contables para que se aumente la conciencia, se respondan preguntas, se fomente el debate y se deje clara la oportunidad de participar en asuntos relacionados con los impuestos. Este es un objetivo fundamental de la agenda de la transparencia tributaria. La contabilidad puede no entusiasmar a muchas personas, pero los impuestos afectan prácticamente la vida de todos. Y, como resultado, tienen derecho a estar informados al respecto. Una jurisdicción y una autoridad tributaria, comprometidas con la transparencia tributaria, deben satisfacer las necesidades de las personas de obtener datos relevantes, fiables y transparentes sobre su sistema tributario. Eso es lo que la contabilidad debería hacer.